Bueno, buenas tardes. Esta es la clase del día 22 de abril eh, de este año 2020. Hoy es el Día de la Tierra. La verdad que es un día importante, digamos, para el planeta, no solamente por la situación actual de la pandemia, que también es una situación planetaria. Eh, es un día en el que siempre estamos pensando en la relación que hay entre la humanidad y el planeta y en las condiciones en que la humanidad ha venido relacionándose con la naturaleza, con las cosas, y aprovechamos en esta oportunidad, digamos, para hacer votos y para proponer, pensar, reflexionar y pensar acciones concretas que nos permitan tener un vínculo más, más afable, más saludable, más acorde, digamos, con el medio ambiente, con todo el ambiente, y que de alguna manera este ambiente lo puedan seguir disfrutando las generaciones venideras y podamos nosotros buscar espacios de mayor justicia social, de mayor equidad, de mayor desarrollo equitativo y sostenible, pero sobre todo sostenible, digamos, en este momento en el que evidentemente vamos a tener un proceso a escala mundial de reestructuración de todas las formas económicas, sociales, organizativas, probablemente como hacía tiempo no se veía. Entonces, este día 22 de abril, eh, para quienes no lo sabían, es el día del planeta Tierra, y en todo caso estaría bueno que los que no tenían noticias lo puedan buscar, porque hay mucha información disponible en las redes y en internet respecto de lo que es la importancia de pensar este día, ¿verdad? Eh, en este día, entonces, estamos haciendo también una reflexión sobre los aportes que ustedes han hecho eh, en torno al tema de gestionar la crisis. Han sido aportes que hemos leído atentamente y que no hemos respondido porque, como decíamos, eran aportes libres de ustedes al foro. Esperamos que sigan habiendo aportes, los que no han realizado todavía el ejercicio propuesto, y les queremos contar que hemos decidido, como en el equipo, tomar todos esos aportes que ustedes han colocado en el foro y tratar de hacer un documento único, digamos, que rescate todos los pareceres, los puntos de vista, las experiencias, las sensaciones, las percepciones que ustedes han mostrado respecto de cómo estamos en el momento actual, qué capacidades, competencias, habilidades tenemos que desarrollar para tratar de transitar y gestionar esta crisis, que ha sido una crisis que ha modificado el tiempo, el espacio, nuestro tiempo social, nuestro espacio de vinculación, y también obviamente todos los vínculos que tenemos, desde los más cercanos hasta los más lejanos. Por lo tanto, les queríamos contar que lo que vamos a hacer entonces es hacer un procesamiento de toda esa información, que esa es otra de las ventajas que tiene los formatos de educación a distancia, que las participaciones quedan registradas y que con ese registro, digamos, se pueden hacer producciones, se pueden trabajar cosas. Ustedes además, probablemente si esto hubiera sido opiniones sueltas en el medio de una clase presencial, digamos, se hubiera perdido buena parte de los contenidos. Hoy los tenemos allí y la idea es que vamos a disponer de ellos como equipo de cátedra para poder armar un documento, y lo vamos a devolver a todos ustedes para seguir reflexionando sobre cómo es esto de gestionar la crisis. Hasta aquí, entonces, estamos bien. Si por favor me dan un ok, podemos ir siguiendo. El ok, obviamente, lo pueden hacer a través del chat. Ok. Muchas y muy interesantes todas las aportaciones que se han hecho, y nosotros vamos a tratar de aprovecharlas al máximo posible. Dicho esto, comenzaremos en el día de la fecha con una presentación, ¿sí? Estamos haciendo prácticamente el inicio de la unidad 3 del programa. Como ustedes saben, la unidad 3 del programa, digamos,
inicia lo que llamamos, digamos, todo lo que es la caja de herramientas metodológicas de la planificación social, ¿sí? Esta caja de herramientas metodológicas de la planificación social están compuestas por diferentes elementos, por diferentes, digamos, instrumentos, por diferentes percepciones acerca de cómo, digamos, se combinan acción y conocimiento, conocimiento y acción para poder pensar la planificación social. En este sentido, tal vez valga la pena recordar que hemos analizado que la planificación social es inseparable de la gestión pública, no hay gestión pública sin planificación, no hay planificación sin la gestión pública, estamos trabajando con la planificación pública estratégica, estamos hablando también de que estamos pensando que siempre las configuraciones previas a la acción son prefiguraciones anteriores, digamos, son prefiguraciones de diseño, pero al mismo tiempo son preconfiguraciones que se van a ir modificando en la medida en que vaya avanzando la ejecución o la implementación del plan. De manera tal que la planificación precede, está antes, pero también preside la acción, la ejecución, la implementación. Dicho esto, decimos que entonces tenemos que propuesta de gobierno, gobernabilidad del sistema y lo que llamamos el acervo, ¿no? La capacidad de gobierno. Estos tres puntos del gobierno, digamos, son puntos que se articulan a partir, digamos, de un movimiento que es el movimiento propio del desarrollo estratégico de la acción del gobierno, ¿sí? Es decir, no hay gobierno que no ponga en juego un conjunto de acciones, sea por acción o por omisión, como tenemos claramente en la definición de lo que es una política pública, ¿verdad? La política pública son acciones u omisiones que, tanto por acción como omisión, modifican el estado y las condiciones de vida de la población y colocan reglas de juego para el despliegue de la acción pública estatal y también colocan reglas de juego para la acción del mercado, ¿sí? En este sentido, decimos que la planificación estratégica pública es un bagaje, ¿sí? Que tiene que ver con un ordenamiento. Ese ordenamiento, digamos, se puede pensar en que hay un ordenamiento lógico y un ordenamiento cronológico, y que tenemos que entonces pensar que hay diferentes momentos. Aquí introducimos una palabra que es muy fuerte en planificación estratégica pública, que es la idea de momentos, y hablamos de momentos y no de etapas, precisamente. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes que decíamos que no podemos reducir, digamos, la reducción de la planificación a una receta en donde hay una concatenación de etapa 1, 2, 3, 4, digamos, le quitaba precisamente esta idea de flexibilidad, de eficacia, de ductilidad que debe tener la planificación estratégica, que está en permanente revisión y en permanente recreación, digamos, en términos de lo que es que la planificación preside la acción. Entonces decimos que son momentos, porque esos momentos tenemos algunos momentos que son predominantemente analíticos, ¿sí? Y aquí ya empezamos, digamos, a hacer una gran descripción que inclusive acompaña lo que es la estructura de nuestro programa de trabajo. Nuestro programa tiene momentos metodológicos predominantemente analíticos en la unidad 3, ¿sí? Ya vamos a ver qué es esto de predominantemente analíticos. En la unidad 4 tenemos los momentos metodológicos que tienen que ver con las capacidades proyectivas, es decir, para pensar hacia adelante, del hoy hacia el futuro, ¿sí? Y la unidad 5 tiene, consecuentemente, la idea de los momentos constructivos, es decir, aquellos momentos en los cuales, digamos, todo lo que ha sido pensado, todo lo que ha sido analizado, lo que ha sido pensado como el deber ser, como diseño de ese deber ser, se empieza a poner en juego y despliega lo que llamamos el juego de las estrategias y de los medios estratégicos. Cada uno de estos términos que estoy utilizando tienen un profundo contenido en planificación estratégica. Es muy bueno que ya desde el inicio sepamos que estas palabras, que probablemente las hayamos escuchado en otras materias, tenemos que apreciar que en esta materia en particular empiezan a tener un contenido mucho más definido, mucho más concreto, porque se trata de aspectos metodológicos. No usamos la palabra estratégica en cualquier sentido,
ya vamos a ver cuáles son los sentidos en que usamos esta palabra. No usamos la palabra momentos como iguales a etapas. Decimos que son momentos porque en la planificación, precisamente en este devenir, hay un ida y vuelta, ¿sí?, de lo que significa el análisis. Porque el análisis no es que algo que se hace en un momento, se diagnostica y eso queda congelado, sino que vamos y venimos con el aprendizaje en relación al análisis situacional, vamos y venimos con relación al diseño. Si hay alguna cosa que está errada, que se verifique que es ineficaz o que no es correcta en el diseño, en la planificación estratégica está prevista la reforma de la estructura del plan por módulos, por diferentes tipos de dimensiones, y entonces decimos que pensamos, pensamos en el diseño, analizamos, conocemos, desarrollamos estrategias, desarrollamos alianzas, todo eso se va dando en un conjunto bastante dinámico y complejo, y entonces hay momentos en los cuales hay predominantemente un análisis explicativo de lo que pasa, hay un momento metodológico en el que se dedica, digamos, nos dedicamos a pensar el futuro, y el momento estratégico, que es el momento específicamente en el cual desplegamos cuáles van a ser las acciones concretas e instrumentalizamos la acción. Es decir, no solamente marcamos los canales y los medios estratégicos para transformar la realidad, para hacer la práctica de la política pública, sino que también pensamos los instrumentos, es decir, en el nivel táctico operacional, ¿sí? Esos momentos, para poder ordenarlos de alguna manera y para poder explicarlos, ¿sí?, los estamos organizando siguiendo en esta exposición a Mario Rovere, que ha trabajado en el texto que le vamos a dar de lectura para la próxima clase, el texto de Metodologías Abiertas, ¿sí?, que es un capítulo de su libro de Planificación Estratégica de los Recursos Humanos en Salud. Precisamente la idea de metodologías abiertas es la que hace referencia, recuerdan ustedes, como hablamos en la clase anterior, que no hay un método de planificación, sino que hay metodologías que están abiertas. En ese sentido decimos que no hay una receta, sino que hay, digamos, una serie de opciones metodológicas y que cada opción metodológica puede ser tomada o reconocida o implementada, digamos, teniendo en cuenta la realidad específica que se quiere transformar y el momento concreto en el cual se está desplegando la acción de planificación, sea en el diseño o en la implementación. Entonces, hablamos de momentos y no de etapas. ¿Por qué? Porque no hay una secuencialidad temporal vacía. Vamos y venimos en el tiempo. Hablamos de momento, ¿por qué? Porque hay, digamos, una preocupación en nuestra manera de pensar, de crear el plan, que se va dando en diferentes instancias, en diferentes espacios y en diferentes condiciones temporales, que tenemos que entonces entender que estos momentos metodológicos los podemos ir tomando en diferentes instancias de ese proceso. Tratando de organizar entonces los diferentes momentos metodológicos, tenemos allí una tabla que nos ayuda a entender la descripción de estos diferentes momentos, y esta tabla combina varios de los... Maxi, por favor, puedes pasar a la tabla. Combina 6 espacios a partir de 2 variables, ¿sí? La primera variable, que veo que no aparece aquí en el cuadro, pero que vendría a estar aquí en la fila de arriba, ¿sí?, en la fila de arriba, decimos, en esto tenemos aquí como 3 espacios, ustedes ven, ¿verdad? Uno más en celestes, otros en verdes y otros en ocres, ¿sí? Y entonces, los espacios en celestes son espacios que tienen que ver con cómo las cosas, decimos así, cómo las cosas son, ¿sí? Lo intentamos entender aquí, digamos, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son las causas o los motivos por los cuales está pasando eso, ¿sí? Es decir, tenemos aquí un momento, que es una secuencia lógica que le llamamos el momento del ser, el momento de cómo las cosas son, ¿sí? Esa sería la primera, en el orden lógico, digamos, cómo las cosas son. En lo que sigue es el momento más específico, el momento de cómo las cosas deberían ser, ¿sí? Ahí viene, está llegando Facundo, perfecto.
Entonces, en este ordenamiento lógico, primero las cosas es cómo las cosas son. No puedo transformar la realidad que no conozco, no puedo transformar la realidad que no domino y que no tengo internalizada, ¿sí? No domino en el sentido de conocerla profundamente. Luego, si conozco la realidad, puedo establecer cómo las cosas deben ser. Es decir, este momento específico del deber ser en el orden lógico, las cosas son de esta manera, pero deberían ser de esta manera. Y luego, cómo las cosas pueden llegar a ser. Entonces tenemos, fíjense, una instancia lógica de cómo las cosas son, una instancia lógica de cómo las cosas deben ser y otra instancia lógica de cómo las cosas pueden ser. Y estas tres instancias lógicas las podemos observar desde dos puntos de vista, ¿sí? Desde dos puntos de mira. Tenemos un punto de mira que es de mayor globalidad y un punto de mira que es de mayor especificidad. Podemos decir así: estamos en el Ministerio de Trabajo y decimos cómo es la situación del trabajo en la República Argentina, ¿verdad? Pero si estamos hablando de desocupación en jóvenes que tienen entre 18 y 25 años, estamos hablando de una mayor especificidad por el objeto de la política. O podemos decir, bueno, vemos cómo están las diferentes ramas productivas desarrollándose desde el Ministerio de Trabajo y vemos cómo se componen los sindicatos y cómo se compone el empleo por rama de actividad, ¿sí? Ahora bien, si estamos pensando un programa para la actividad del empleo rural, digamos, en unidades productivas rurales de tamaño medio, estamos hablando de una especificidad. ¿Se entiende? Entonces, vamos y venimos en un contexto de mayor globalidad donde podemos entender un cuadro amplio respecto de cómo pensamos, hacemos y pensamos el deber ser de la política pública, y un momento de mayor especificidad o una instancia en donde hacemos un recorte más preciso, más concreto de la realidad para poder abordarla. Fíjense que entonces entre los tres momentos lógicos, el ser, el deber ser y el poder ser, y este modo de aproximación, ¿sí? Este sería una aproximación de mayor globalidad, una aproximación de mayor especificidad, quedan constituidos 6 casilleros, lo que se llama en estadística 6 espacios de atributos, ¿sí? Y quedan constituidos 6 identidades, ¿sí? En la caja de herramientas, ¿sí? Entonces, este dibujo de los 6 espacios que ustedes están viendo allí no es solamente una gráfica. En realidad es cómo se divide la caja de herramientas de la planificación social, ¿sí? Cada uno de esos espacios de atributos, ¿sí? Va a tener una caja de herramientas adentro. ¿Para qué nos sirve esta gráfica de los 6 momentos? Para entender qué es lo que estamos haciendo precisamente en cada instancia, ¿sí? Fíjense entonces que tenemos allí 6 momentos metodológicos. Para ir adelantando, diremos que en el caso de Matus, digamos, él hablaba en realidad de 4 momentos metodológicos, y esta idea de 6 momentos metodológicos es un desarrollo que Robert despliega con posterioridad, digamos, a Matus, es decir, que primero planteó Matus sus 4 momentos metodológicos y luego en el año 94, 93, 94, Robert desarrolla en su libro 6 momentos metodológicos, tratando de no hacer una cosa diferente, sino de precisar más algunos de los conceptos que Matus había dejado bien colocados. Por lo tanto, ya vamos adelantando que entre estos 4 momentos metodológicos de Carlos Matus y estos 6 momentos metodológicos de Mario Robert, no hay contradicción. Simplemente hay una mayor precisión, se podríamos decir, en el caso del cuadro de Robert, que es el que estamos observando en esta presentación. ¿Ok? En esta idea de la construcción de metodologías abiertas, entonces no hacemos una presentación de una receta secuencial y vacía, sino que decimos la complejidad de la realidad, la complejidad de la acción política y de las políticas públicas requiere una caja de herramientas que sea igualmente, digamos, compleja, es decir, que nos permita trabajar esas diferentes instancias de la planificación con las herramientas adecuadas. Y por eso entonces vamos a hacer una descripción, ir haciendo una descripción de cada uno de estos momentos metodológicos. Nos habíamos organizado, si nos habíamos organizado en el equipo docente para ir viendo cada uno de estos.
Si por ahí alguien me recuerda, creo que continuaba yo con el análisis de situación, ¿verdad? Rubén. Seguía yo con el momento explicativo. Ah, perfecto, eso, Maxi, no me acuerdo, perdón. Adelante. Dale, perfecto. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se visualiza bien la presentación? Denme el ok por el chat. Sí. Muy bien. Bien, ahí me dicen que sí, buenísimo. Bueno, como bien decía Mario, la idea de presentar esta caja de herramientas que Mario Rovere nos pone a disposición en el capítulo del libro, tiene que ver con proponerles a ustedes, como estudiantes de la materia, digamos, un conjunto de habilidades teóricas, prácticas y conceptuales en lo que tiene que ver con el acervo, con el quehacer de la planificación estratégica. Vamos a arrancar por el primer momento, que vendría a ser, y vuelvo un poquito para atrás, el momento explicativo, el momento analítico, que es el que se corresponde con las dos dimensiones que están con color azul o celeste en el cuadro que en este momento estamos viendo en pantalla. Hablamos de dos dimensiones dentro, si se quiere, de un mismo esquema, de una misma herramienta. Hablamos de dos momentos y, como decía Mario hace un momento nada más, no pensamos en etapas, porque nos encontramos ante un planteo metodológico que no sigue una secuencia en relación a pensar efecto de una forma lineal, habitual o tradicional, sino que lo hace desde una perspectiva y una mirada de la complejidad. Entonces, para Rovere va a ser fundamental pensar la realidad como un todo complejo, dinámico, en donde las variables de tiempo y de espacio van a jugar un papel fundamental en la definición que hagamos justamente de esa misma realidad. Y por eso nos situamos en este momento al que denominamos como analítico o explicativo, porque es precisamente el momento en el cual comenzamos a buscar las razones, las causas, las explicaciones que puedan describir tanto la situación actual en la cual nos encontramos insertos, esto desde una perspectiva de mayor globalidad, de una mirada más amplia, como también para abordar específicamente, de forma más concreta, el recorte de esa realidad sobre el cual establecemos conducente y pertinente que deseamos operar. Ese recorte de la realidad es justamente el momento de mayor especificidad en este momento analítico o explicativo y tiene que ver con lo que se denomina la investigación de problemas. Lo hacemos en un formato, si se quiere, más gráfico, para que podamos entenderlo con un ejemplo y visualizarlo de una mejor manera. Esto lo decimos habitualmente en clases y creemos que sirve como una forma de visualizar el sentido lógico y la perspectiva del momento explicativo o analítico. Supongamos que nos encontramos frente a un gran paisaje estando parados en la barranca del río Paraná, en la zona del Parque Urquiza. Bueno, la idea de situación justamente es esa mirada amplia y panorámica que nosotros podemos tener del río, del parque, del espacio verde y de todo lo que allí se encuentre. Si tomáramos una cámara fotográfica, pusiéramos el ojo detrás del lente y aplicáramos el zoom, nos centraríamos en un recorte específico, en una mirada específica de ese todo que es el paisaje que nuestros ojos están teniendo la fortuna de visualizar. Esta es una analogía que habitualmente nosotros utilizamos en las clases para explicar concretamente cómo es el paso en el momento explicativo de esta primera instancia o esta primera dimensión de mayor globalidad a la segunda instancia o dimensión de mayor especificidad, es decir, cómo pasamos del análisis de situación a la investigación de problemas. Entonces, como les decía, en el momento explicativo, lo que aspiramos es a describir la situación en la cual nos encontramos insertos, y ya vamos a desarrollar un poquito más en profundidad cómo llevar adelante esa descripción, no solamente desde la mirada de nosotros, como actores que planificamos, sino también incorporando
la mirada de los actores externos y también la mirada de la experiencia y el recorrido propio que la historia de cada uno puede aportar a esa situación. En el momento explicativo, luego hacemos zoom, nos focalizamos en la situación general, hacemos zoom en la mirada más específica de los problemas que pretendemos, deseamos, queremos o aspiramos a abordar, y también vamos a hablar en un momento más cómo definimos esos problemas. Entendemos que no son elementos dados, sino que son construcciones que muchas veces vamos a llevar a cabo de forma ad hoc para un proceso de planeamiento específico. Y también en el momento explicativo, Robert va a hablar de niveles, donde va a ubicar a los hechos por un lugar, en el plano funcional, a las acumulaciones que tienen que ver más con el plano estructural, esto de, y acá la historia, digamos, el valor del análisis de la historia va a jugar, digamos, un rol muy importante, y por último, las reglas básicas o plano genoestructural que tienen que ver con el diseño y el funcionamiento de las instituciones y también cómo se da el juego entre los diferentes actores, sobre todo lo que tiene que ver con las relaciones de poder. Dicho esto, voy a tratar de hacer un repaso breve por las dos dimensiones. Vamos a volver sobre esto más adelante, con mayor detalle y en mayor detenimiento, pero la idea es que ustedes puedan tener de la clase de hoy un panorama general de la caja de herramientas metodológicas y que después, cuando se encuentren con los textos y con la bibliografía, también puedan, digamos, sostener esta misma mirada de forma general y de forma, si se quiere, generosa, porque Robert permanentemente está dialogando con la teoría y con distintos autores, y eso nos permite, digamos, enriquecer mucho más el análisis y la explicación. Como les decía, el análisis de situación es el primer momento, el de mayor globalidad. Decimos que es el momento de análisis panorámico de la realidad social u objeto de transformación donde se permite caracterizar contornos, la historia, las tendencias, los actores, la problemática y los conflictos vigentes. El análisis de situación como momento panorámico o general nos va a requerir que tengamos en cuenta y tengamos presente la necesidad de responder algunas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y por quiénes está pasando? Y aquí emerge otro concepto que va a ser de fundamental utilización a lo largo de esta materia, que tiene que ver con el concepto de actores. La idea de mapa de actores va a aparecer precisamente en esta instancia. Los actores nos van a permitir identificar a aquellos que sean eventuales oponentes, eventuales aliados o eventuales actores neutros frente a nuestra intención. No solo porque en el análisis de situación hacemos esta foto panorámica de lo que está pasando, sino porque también, va a decir Robert, vamos a aspirar que ese análisis pueda contemplar una faceta de análisis intersubjetivo, es decir, que se pueda recuperar de la forma más pura posible la subjetividad de los actores, un análisis objetivo, y ahí Robert va a decir, a ustedes les puede parecer una contradicción que lo esté poniendo en estos términos, pero necesitamos tratar de hacer el esfuerzo de ponernos en los zapatos del otro. ¿Quiénes son esos otros? Precisamente los actores que están desarrollando su juego en el campo social y que pueden operar en un sentido o en otro en relación a lo que nosotros queremos planificar o llevar adelante. Va a decir Robert también, en ese ejercicio de intentar ponernos en los zapatos de los otros, vamos a poder obtener información muy valiosa. Primero, porque vamos a poder conocer de primera mano cuál es el problema o el conjunto de problemas de mayor prioridad para determinados actores. Y esa información nos va a ser de vital utilidad para instancias posteriores en las cuales haya que quizás entablar negociaciones para darle viabilidad a nuestro proyecto o a nuestra acción. Eso se los dejo como en una especie de cajita al pie para que lo podamos recuperar un poco más adelante. Entonces, para el análisis de situación, como ya dije, va a ser fundamental también lo que los actores puedan aportar a la mirada de la realidad, tanto nosotros, los actores que planificamos, como esos otros que compartan el medio social, a partir de
la suma de las experiencias vividas, los aprendizajes propios de esas experiencias, las tendencias históricas y además, y fundamentalmente, el sistema de valores, creencias o aparato ideológico que, va a decir Rovere, hace que los actores magnifiquen algunas manifestaciones de la realidad social y probablemente hagan pasar desapercibidas o le retiren importancia a otras. Esto es, a grandes rasgos, algunos de los ejercicios que constituyen lo que denominamos análisis de situación, sobre lo que vamos a volver de todas formas más adelante. Pasamos al segundo momento o a la segunda dimensión de análisis dentro del momento explicativo, que, como les decía antes, es un momento de mayor especificidad. La investigación de problemas, Rovere la presenta como una instancia de estudio detallado de un recorte de esa situación más amplia que ya ha sido problematizada y que opera como un emergente de la misma. La idea de problema no aparece como un hecho dado, sino que es, por el contrario, una construcción social. Es decir, que el problema, que va a decir Rovere, es una brecha entre la situación actual y la situación deseada, que es una definición que en ciencia política utilizamos muy frecuentemente, también en las políticas públicas, que la definición del ciclo de problemas, Rovere en cierta forma la va a recuperar para ponerla en juego, pero además va a agregar. La idea de problema incluye o debe incluir una profundización de evolución. ¿Qué significa esto? Para poder contribuir y construir la conceptualización de un problema, necesitamos realizar ejercicios metodológicos que nos permitan conocer de primera mano la estructura explicativa, es decir, de las causas que hacen que ese problema esté operando, y también que se puedan identificar los indicadores que nos permiten monitorear su evolución. Insisto con algo que Mario dijo al principio. Estos indicadores que nosotros contamos o vamos a contar para dar a conocer el problema en el momento de la investigación pueden verse modificados a lo largo de la instancia metodológica de desarrollo o incluso en el mismo momento de acción, que es el momento táctico-operativo. También Rovere habla de eso y seguramente al final volvemos sobre este tema. Y cerrando, con esto ya cierro, pensemos que Rovere propone algunas posibles tipologías de problemas que no son de muchísima utilidad. Va a hablar de problemas estructurados, semiestructurados o inestructurados. Los problemas estructurados son aquellos que tienen una red y una estructura explicativa más sólida. Los semiestructurados son aquellos que tienen una red explicativa más endeble o no tan sólida, y los inestructurados son los que son más difíciles de poder, si se quiere, explicar desde una red explicativa causal y cuyas manifestaciones no pueden ser necesariamente dadas a un conjunto de causas en particular. Y además, en los problemas inestructurados puede que nuestra intervención no cause ningún efecto o directamente cause un efecto en una dirección diferente a la que nos habremos planteado en otro momento. Para cerrar, este momento explicativo nos permite entonces poder reflexionar y poder pensar no solo a la posición que ocupamos como actores cuando nos encontramos encarando un proceso de planeamiento, sino también a esos otros actores con los cuales compartimos la instancia de juego, algo que va a permear tanto en el momento de analizar la situación, en el momento en el cual entramos en tema, como también en el momento en el cual hacemos ese zoom, hacemos ese recorte y escogemos los problemas que queremos abordar. Claramente, los conflictos que devienen de la crisis económica que ha provocado en el mundo y en Argentina la pandemia y la cuarentena, no van a tener la misma perspectiva o la misma mirada desde los sindicatos o desde un jefe sindical, que desde el ministro de Trabajo, que desde un empleado que está en blanco con protección social y que de un empleado informal, ¿no? La mirada sobre la situación va a ser diferente y probablemente si nos sentamos todos alrededor de la mesa y tenemos que tratar de identificar un problema para priorizar como acción de política pública en el proceso de recuperación
post-pandemia, en lo que tiene que ver con empleo y seguridad social, cada uno de esos actores va a tener no solo una mirada diferente, sino también, tenemos la posibilidad de justificar desde su lugar distintos cursos de acción. Dicho esto, cerramos entonces lo que es el primer componente de lo que nos presenta Rovere, que es el momento analítico o explicativo. ¿Hacemos alguna pregunta sobre este momento explicativo? El momento explicativo que distingue dos dimensiones, una más global, digamos, en relación a la aproximación a la realidad, que llamamos análisis de la situación, y una aproximación más específica, ¿verdad?, que llamamos investigación de problemas. Los problemas, por decirlo así, están adentro de la situación, ¿verdad? Entonces, si la situación del empleo, tenemos el empleo de los hombres, el empleo de los jóvenes, el de las mujeres, el empleo en las industrias, el empleo en el Estado, el empleo en los municipios, ¿se entiende? Es como una manera de ir organizando la realidad social, a escrutarla y a entenderla. Si nos van comentando por si estamos bien acá, hasta acá, con lo conceptual de este momento que llamamos explicativo, momento analítico, momento si nos está claro para Matías, muy bien. Entonces, bien, ahí se entiende, bien, vamos entendiendo. Perfecto, buenísimo, bárbaro, muy bien. Muy bien, entonces fíjense, ahí va. Entonces, acá lo que seguimos diciendo entonces, que claro, cómo las cosas son, ¿verdad? Ahí te estudiamos cómo las cosas son, explicamos por qué las cosas suceden, esto es donde vamos a intervenir. Y después de cómo las cosas son, vendrá el momento de cómo las cosas deben ser, ¿sí? Tal vez allí tenemos en clase, ¿verdad?, entender que la cuestión fundamental es que, bueno, que no podemos pensar cómo las cosas deben ser si no conocemos profundamente la realidad que queremos transformar, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que aquí no hay una cosa que primero algo y después lo otro, sino que simplemente el conocimiento de la realidad también va a ir variando de acuerdo a cómo vayamos pudiendo pensar, digamos, nuestra dimensión del deber ser. Cuando trabajamos con el deber ser, entonces tenemos estos momentos, ahora que llamamos así, momento proyectivo, porque estamos pensando desde el presente hacia el futuro, ¿verdad? Perfecto. ¿Mario? Sí, señor. Adelante, por favor, Rubén. Sí, esto es como un programa de radio, ¿eh? Nos vamos dando los pases. Esto es impresionante, digo que Exactamente, ni la televisión en vivo hace esto. Sí, sale muy bien, te digo. Vamos, sí, muy coordinado. directo al programa de televisión, me parece, con la cátedra. Maxi, yo no sé si vos tenés ahí unas diapos que vienen por el lado de visión, si no, solamente pondría ese mismo cuadro que está mostrando Maxi, el que estaba mostrando recién, yo pondría que tengo con los campos analíticos, digamos así, le queda la imagen a los estudiantes de lo que están hablando de los campos lógicos. Mostrarías y después ahí profundizamos un poquito en identificación de la visión. Si vos me liberás, Maxi, yo comparto pantalla para mostrar ese cuadro. Momento de la planificación. Ahí está, ahí ven la pantalla. Están viendo los momentos de la planificación, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Así es. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que Mario comentaba al inicio, que nosotros estamos mirando donde dice el segundo renglón y el tercer renglón, que mayor globalidad y mayor especificidad refiere al análisis de situación, investigación de problemas, lo que acaba de presentar Maxi. Pero fíjense que a la izquierda tenemos el campo lógico, que tiene que ver el campo analítico, el de ver cómo las cosas son. Luego, en la segunda columna, el campo proyectivo, del deber ser. Proyectamos cómo nos imaginamos que las cosas deben ser. Y el campo constructivo, del poder ser.
Y en la distancia del objeto, esto que indicábamos, una mirada más global, este ejemplo que traía Maxi de colocarnos en un lugar, en un punto alto con cierta distancia para poder mirar la globalidad del objeto, para que nos permite mirar, hacer este análisis de situación que proponían, y de mayor especificidad, donde ahí actúa esa idea de hacer un zoom, ¿verdad? Como en la cámara de video o en la cámara de foto, en donde salimos de una panorámica, una visión panorámica de la realidad, y en la investigación de problemas, o en este nivel de mayor especificidad, hacemos el aumento del zoom que nos permite mirar en primer plano un conjunto de objetos, un conjunto de realidades, de relaciones, de actores sociales, ¿verdad? En este caso, como venía explicando Maxi, para el análisis de situación y la investigación de problemas. Pero un poco lo que continúa en este aspecto de mayor globalidad, cuando nos vamos al campo proyectivo del deber ser, el campo proyectivo ya vamos a trabajar sobre la identificación de la visión. ¿Qué significa identificación de la visión? Es desarrollo de una imagen mental, ¿no?, de que está planificando, de la fuerza que planifica, sobre un futuro posible. Es una percepción de un futuro realista, creíble, atractivo, y que pueda ser a su vez tan amplio como un sueño, ¿no?, o tan preciso como una meta. Imagínense, entonces, esa imagen de futuro vuelve a meter la dimensión temporal en juego, nos invita justamente a configurarla, a crearla, a imaginarla, de tal forma que a su vez tenga la característica de realizable, de realista, de creíble, ¿no?, y de atractivo. Estas características no son menores porque tienen que ver con la función, podríamos decir, política y comunicacional de la visión. A ver, vamos a ir comentando algunas características más brevemente, porque esto es solamente una presentación de los momentos, no perdamos de vista la globalidad. O sea, acá estamos presentando los momentos de la planificación. Y fíjense que los momentos de la planificación, si ustedes van al programa de cátedra, constituyen 3 unidades del programa. Por lo tanto, esto que hoy estamos presentando a modo de grandes elementos de configuración de estos, lo vamos a ir profundizando, ¿verdad? Pero, ¿qué más decir de la visión? Que la visión es precisar el sentido general y la dirección donde se mueve un determinado actor social. Es decir, recuperando los 2 momentos anteriores, un momento en donde problematizamos, nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Por quiénes está pasando? ¿Verdad? Hacemos la pregunta, si queremos investigar, seleccionando un problema, retomando esa noción que nos daba Maxi, de que es la brecha entre una situación actual y una situación deseada, justamente ahí aparece también la visión, decimos, ¿cuáles son las causas de este problema? Y el hecho mismo de problematizar y de encontrar la brecha ya nos está dando una pequeña pauta por dónde está lo que debería, el deber ser. Pero eso solo no basta. Tenemos que encontrar una fuerza que no sea de corto alcance, que nos permita justamente convocar a otros actores sociales. Recuerden esta noción de estrategia y de estratégico que todo el tiempo estamos recuperando. Decimos que estratégico porque pensamos cómo son los movimientos del otro, qué intereses tiene, por dónde podrá llegar a jugar cuando respecto de nuestro plan, ¿verdad? Entonces, la visión tiene una función esencialmente convocante respecto de los intereses del otro. Es decir, nos puede ayudar una buena visión, una visión comunicable, clara, que tenga la... Rubén, perdón, Rubén, que te interrumpa, es que no estamos viendo la presentación. Ah, bien, 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 bien. Voy a avisar. Perfecto. Estamos viendo la pantalla negra. Ah, ok. Bueno, igualmente era solamente la diapositiva
respecto de, para poder mostrar cómo los campos, la construcción de los campos lógicos, ¿verdad? Pero les estoy dando un poco en este sentido que la función de la visión es justamente que nos permita también la comunicación con los otros sectores, ¿no? En esencia, es eso. Y además, la direccionalidad política, la direccionalidad final, si uno quiere, que va más allá de un objetivo general, de un objetivo específico. Es decir, está un poco más allá del plan, ¿no? Es orientadora. Entonces podríamos decir de una situación objetivo. También podríamos decir que es un hito, con hito, ¿no? Un hito es una marca, una referencia, un corte, que no es solo una intención, es una imagen de resultado también, ¿no? Una imagen de resultado. Y los distintos autores podrían traer, digo yo como para cerrar esta caracterización de la visión, luego la vamos a profundizar en su momento, está este concepto, dejar 2 o 3 ideas alrededor de eso. La idea de una idea concreta es una idea fuerte que a veces se asocia cuando trabajamos la idea de visión. Fíjense, utopía concreta. Utopía, bueno, cuando se menciona el concepto de utopía se suele hacer la referencia a esto, ¿no? Que ha traído un poeta y un autor que trae esta idea de utopía como aquel destino, aquel lugar al cual caminamos, pero que en la medida que caminamos se pone una referencia, un horizonte, pero en la medida que vamos caminando y avanzando ese horizonte se corre, ¿verdad? Es decir, nos da un sentido, nos da una orientación, pero a su vez esto de concreto, y que yo decía hoy realista, posible, es una característica de la visión. Es decir, hoy estaba repasando un poco también en la bibliografía y en los apuntes de cátedra, ¿verdad? Y mismo Robert trae la referencia sobre Alma Ata, que fue una conferencia vinculada a salud y es muy específica también para el momento, donde se fijan, digamos, la salud para el año 2000. Esto se pensó en el año 78, ¿no? En Alma Ata, en un lugar allá por Kazajistán, parece que era el país, digamos, Alma Ata es una ciudad, y esa referencia en ese lugar, ¿no? Como esa convención, marcó el norte en el año 78 de cómo quería dar la salud para el año 2000. Y básicamente el lema, podríamos decir la visión, decía la salud para todos en el año 2000. Y salud para todos podría ser tan general, tan amplia, pero a su vez también era indicativa de algo posible. Obviamente, los grados dentro de esa gran noción salud para todos es diferente en cada realidad de distintos países, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, sería muy bueno poder mirar cómo estábamos en el año 2000 respecto de ese concepto, salud para todos, cómo estamos hoy, ¿no? Entonces digo, fíjense, salud para todos podría ser una gran definición de un gran lema, de una visión, acorde al contexto de las organizaciones que lo estaban desarrollando. Pero en el contexto educativo de la provincia de Entre Ríos podríamos decir, bueno, ningún adolescente de Entre Ríos fuera sin la escuela secundaria completa. Eso también podría ser un gran lema que podría motivar la educación entrerriana en el sentido de la escuela secundaria, ¿verdad? Es decir, ¿es posible? Sí. Hoy en realidad no. ¿Hay una brecha respecto de eso? Sí. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, es una representación de futuro que tiene una idea fuerza que a su vez convoca actores, ¿no? Y el concepto de escenarios, el de perspectiva, son ideas fuertes que están vinculadas a la visión. Entonces, tiene que ver con las preguntas de cómo queremos que la realidad sea, cómo hacemos para trabajar, transformar la realidad en una dirección, en un sentido, ¿verdad? Y en ese mismo cuadro de trabajo, en esa misma materia que estamos presentando de los momentos metodológicos, lo que le sigue como pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le vamos a dar forma? Y eso nos da paso un poco al diseño de programas y proyectos. ¿Sí? No sé, Mario, ¿querés Muy bien, tomar? perfecto, perfecto. Ahí retomo un poco.
Entonces, a ver, la idea de visión, ¿verdad? Como bien estaba explicando Rubén, es un horizonte al cual nos vamos a tratar de dirigir, ¿no? Eh, Fíjense que esta idea de la direccionalidad de las cosas, ¿sí? A veces es una idea que nos cuesta pensarla un poco, pero por ejemplo, si uno piensa, ¿cuál sería la direccionalidad de la salud de los habitantes del mundo si los estados no tomaran una intervención activa en relación a la expansión, digamos, del coronavirus, ¿verdad? Del COVID-19? ¿Cuál sería la dirección? Iríamos a que el virus se expande, ¿verdad? ¿Sí? Y que entonces cada vez va a tomar a mayores sectores de la población. Esa sería la dirección. Si no hay, ahora, las políticas lo que hacen es tratar de que la dirección, que esa es una dirección no deseada, se cambie, digamos, el curso de los hechos. Y en vez de dejar que nos arrastre la pandemia, y digamos, lo que hacemos es tomar medidas para que la sociedad y todos nosotros vayamos en un cierto sentido, en una cierta dirección diferente a la dirección que quisiera, digamos, o que sería, digamos, la natural del virus, ¿verdad? Digo porque a veces la dirección del cambio no se discute mucho. Y es una cosa muy interesante que traía Rubén con el tema de edición. Por ejemplo, uno podría decir también, ¿qué estilo de desarrollo queremos los argentinos o se quiere en el mundo, verdad? El estilo de desarrollo puede ser un estilo de desarrollo extractivista, que no tenga ninguna, digamos, si todas las cosas siguen igual y dejamos que cada uno se relacione con el medio, el desmonte, la extracción minera, si no hay pautas, digamos, el capitalismo te lleva a un cierto tipo de desarrollo que es fuertemente extractivista y evidentemente destructor de la naturaleza y de la sociedad. Ahora, Profe, sí, yo gracias. leí el, sí, yo leí el texto de los que se llama de los proyectos de análisis político y escenarios posibles. Ajá. Más o menos es el fin de los informes que se hacen ahí, ¿o no? Con América Latina, por ejemplo. Ahí hay un análisis que se está haciendo de cómo no somos arrastrados por la pandemia, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, en ese informe, te referías al informe de la CEPAL, ¿verdad? Ah, no, el de PAPEP, que Ah, es que ellos, sí, que es el análisis prospectivo, ¿sí? sí, Bueno, sí. exactamente, sí. Lo que decimos es, a ver, tenemos frente a esta realidad actual diferentes escenarios, ¿sí? ¿Cuál es el escenario que nosotros deseamos para el futuro? Y ahí estaríamos estableciendo la visión, ¿sí? Frente al escenario que sería el escenario, digamos, probable, porque de no cambiarse nada las cosas, se llegaría a ese punto, ¿ok? Pensamos un escenario deseable y ese escenario deseable nos organiza las acciones en el presente, ¿ok? Exactamente. Esa es un poco la idea, ¿sí? Eh, te pregunto si está clara la respuesta. Sí, sí, a mí porque todo lo que iban diciendo como que me llevó a ese texto por lo que decían más que nada por el procedimiento que lleva a realizarlo y todo eso, entonces como que sí. El texto de perspectiva de escenarios, digamos, justamente trabaja mucho con las ideas de las diferentes visiones en juego. Cristian, ¿querías decir algo? Acotar, por ejemplo, ahora cuando estabas introduciendo esta idea del COVID, la diferencia o plantear un rumbo entre salud y economía me parece que es un buen ejemplo de por dónde va la dirección de cómo atacar la pandemia desde cada país, ¿no? De una forma concreta y cómo detrás de una idea de que si se quiere burdamente de la pobreza se vuelve y de la muerte no, puede ser como una enunciación poderosa para traccionar distintos actores, traccionar distintos consensos en torno a las acciones que se emprenden, digamos, ¿no? Bueno, las visiones traccionan a los actores, ¿verdad? O sea, convocan. Un poco lo que decía Rubén, esta capacidad organizadora de la visión, ¿verdad? Que nos pone en un horizonte compartido y hacia allí se dirigen varias líneas de política, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ahí tenemos, entonces, digamos, solamente para dar algunos ejemplos de que la importancia de la visión, porque marca horizontes, marca el horizonte deseado, marca el escenario buscado, ¿verdad? Y justamente despeja los escenarios pesimistas y los escenarios probables, porque de no hacerse nada, las cosas seguirían igual o peor, ¿sí? Justamente la visión lo que hace es tratar de poner en juego el escenario deseable, ¿sí? Y organizar las acciones para llegar hasta ese escenario deseable. ¿Ok? Entonces, pasamos a este momento de mayor especificidad, ¿verdad? De lo que es en nuestra tabla que venimos, en la tabla que venimos trabajando, pasamos al momento de mayor especificidad y entonces, en el momento de mayor globalidad, la identificación de una visión que nos organiza y nos orienta. Luego, Ahí comparto nuevamente. perdón, Masi. Creo que ahí comparto nuevamente, así podemos volver a referenciarnos en el gráfico. Sí, justamente un poco la idea de cómo alcanzamos tenemos un ruido ambiente muy fuerte. La visión, digamos, la visión es algo que está a futuro y estamos parados en el hoy. ¿Cómo llevamos ese camino, digamos, del hoy hacia el futuro, hacia el mañana? Y entonces allí pensamos que se abre lo que Robert va a denominar la apertura programática. Apertura programática. Hay varios, por ejemplo, voy a retomar el ejemplo de Rubén de Salud para Todos. Salud para Todos puede ser una hermosa visión, ¿verdad? Y es una hermosa visión. Generó muchas acciones en todos los estados desde 1978 hasta la actualidad y sigue promoviendo fuertemente, digamos, esta idea de cambio. Ahora bien, la salud para todos, digamos, incluye varias líneas de trabajo. Por ejemplo, la salud para los niños, para las madres embarazadas y sus niños recién nacidos, la salud para los niños, la salud para los adolescentes, la salud para las mujeres, la salud para los hombres, la salud para la familia, la salud para la tercera edad. Fíjense cómo en el diseño programático de la gran consigna Salud para Todos, tenemos que empezar a desarrollar programas específicos, por ejemplo, para cada etapa del ciclo vital. También podemos decir, usando este ejemplo de la salud, que podemos pensar salud para todos, y si pensamos en acceso, digamos, tenemos que ver cómo es, digamos, las capacidades de los hospitales públicos para atender al acceso a la salud, cuál es la red de centros de salud que tenemos en cada uno de los territorios. Entonces, atención de los hospitales y la organización de la gestión hospitalaria, gestión y organización de los centros de atención primaria de la salud. Todas son áreas programáticas que van a ir convergiendo en esta idea de la salud para todos. Entonces, el diseño de programas y proyectos, ¿en qué consiste? Básicamente, digamos, en que tenemos que tener claramente que tenemos un conjunto de medios para alcanzar ciertos fines. Cuanto más ajustada sea la relación de medios a fines, más, digamos así, más efectiva y más eficaz va a ser el diseño de programas y proyectos. También tenemos que entender, digamos que, claro, que aquí entonces decir salud para todos es una cosa muy general. Ahora, si decimos salud infantil o salud de primera infancia o salud materno-infantil, esa idea de salud materno-infantil va a suponer fijar resultados para la salud materno-infantil, fijar productos, es decir, por ejemplo, si se distribuye leche en polvo o no a las madres que tengan menores cantidades de recursos. Es decir, la relación de medios afines en cada caso supone un cálculo fino, digamos, y ajustado para entender que en esa línea de programa estamos aportando a lo que decimos que es la consigna de salud para todos. Es decir, que nosotros tenemos un gran diseño, digamos, que es la estructura general del plan, pero dentro del plan va a haber entonces detallamiento de programas y proyectos, ¿sí?, que van a ser justamente el cálculo entre medios y fines, ¿sí? Llamamos a un programa social un ajustado cálculo entre los medios y los fines.
es decir, entre los recursos con que se cuentan y aquellos fines que nos estamos proponiendo realizar. Por lo tanto, la visión de utopía concreta de la visión, ¿verdad?, se va a realizar con el despliegue del diseño de programas y proyectos a través de este concepto que decimos apertura programática. Es decir, como si fuera un abanico de acciones que enfrenta la realidad compleja en sus diferentes aspectos y que pretende articular esas acciones en una estructura programática más general. ¿Ok? Entonces, esto es clave porque el diseño de programas y proyectos es una cosa que se puede evaluar, ¿sí? Podemos evaluar el diseño, podemos evaluar el proceso de diseño, podemos evaluar el proceso de implementación, pero sobre todo cuando decimos evaluación del diseño, estamos diciendo, estamos haciendo un ajustado cálculo entre lo que queremos lograr y aquello con lo que contamos. Porque decir que queremos lograr algo muy bonito, pero no tener los medios para poder implementarlo, entonces el diseño no va a ser adecuado, ¿sí? Hasta acá estamos bien con este momento normativo. O sea, esta exposición mía sobre diseño de programas y proyectos completa la exposición de Rubén en este momento que llamamos normativo, momento proyectivo. Fíjense que es cuando estamos pensando el hoy para el mañana, ¿sí? Comentarios, notas en el chat, alguna reflexión, alguna duda, alguna cosa que les esté resonando. Dejamos ahí un minutito para que hagan ustedes aportes en el... Hola. Hola. Rocío, te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí. No, yo quería comentar respecto a esto de la situación, digamos, de las visiones del futuro, los posibles futuros, cómo la cuestión de la pandemia ha puesto, valga la redundancia, en cuestión o crítica el presente que veníamos teniendo de exclusión, pobreza, el capitalismo salvaje y demás. Y una entrevista que había leído en el medio Lobo Suelto o Anarquía Coronada, Ajá. a Lila Feldman, que es una psicoanalista y escritora, donde hablan de esta cuestión de si se espera o se plantea la visión de volver a la normalidad, como quien dice, y si verdaderamente es una visión deseable o un futuro deseable volver a esa supuesta normalidad que vivíamos anterior a la pandemia, que pone en cuestionamiento ese mismo presente tan crítico a la vez, porque no dejaba de ser crítico antes de la pandemia, digamos, ¿no? La entrevista está buena, después en todo caso paso el link, o cuando participe en el que todavía no participé, lo cuelgo. Tenía pensado colgarlo en esto de gestión de la crisis, Perfecto. porque me pareció interesante que gestionar la crisis es también pensar futuros deseables o posibles. No solamente la crisis momentánea dentro de una casa, sino cómo pensamos nuestro futuro posible después de que se levante la cuarentena, después de que pase la pandemia, si pasa, no pasa pronto. Digo, todas estas cuestiones están dando vuelta constantemente. Entonces me parece interesante la nota, la entrevista, porque, bueno, es parte del momento también pensar si es posible volver a esa normalidad o esa normalidad no era más que nada, una mentira, un engaño de normalidad. Sí, bueno, digamos, a ver, muchísimas gracias, el comentario está buenísimo, la verdad que está muy, muy interesante. Primera consideración, pero está abierto a comentarios de todos, por favor. Rocío, estamos todo el tiempo, primero, el concepto de normalidad es un concepto que discrimina en general, ¿sí? Entonces, a ver, mucha gente dice que esta pandemia se debe a esa normalidad, ¿sí? Es decir, a la manipulación genética, a que no hay cuidados, digamos, tomados para toda la humanidad, a que la humanidad no está discutiendo cómo se desarrolla la ciencia, que cada país de manera oculta respecto de los otros está haciendo una serie de experimentos que nadie sabe y que probablemente, digamos, bueno, muchos le atribuyen a ese tipo de desarrollo, a ese tipo de economía, a ese tipo de mundo que teníamos antes, digamos así, vamos a decir cuando, digamos, en noviembre del año pasado, en diciembre del año pasado, nada de tiempo para el tiempo de la humanidad,
Entonces, claro, muchos, yo me incluyo, no queremos volver a esa normalidad, ¿sí? Para nada, ¿sí? Por lo tanto, empezamos a pensar visiones diferentes, ¿sí? ¿Para qué vamos a volver a una normalidad donde estábamos destruyendo el planeta? Pensemos cómo retomamos un crecimiento sin destrucción. ¿Para qué vamos a volver a una normalidad donde el 1% de la población del mundo tenía el 50% de la riqueza respecto del resto del mundo? Es decir, ¿por qué vamos a volver a una normalidad donde había, digamos, semejante nivel de pobreza en el mundo? Es decir, por supuesto que entonces tu pregunta es muy buena, y lo que se va a estar discutiendo son las visiones del mundo que nos estamos imaginando. Justamente el concepto de visión juega allí, ¿verdad? Lo que vamos a estar discutiendo es la visión de mundo que estamos queriendo pensar a futuro, y ahí va a haber una discusión política, básicamente. Por eso decimos que la planificación es política, ¿verdad? Porque cuando decimos, yo quiero que el mundo sea de este modo y no de otro, estamos discutiendo justamente cómo hacemos este poder ser, y ahí vamos a entrar, digamos, en el momento más estratégico. Pero doy cuenta, Claro, por favor, Rubén, no Rocío. quiero interrumpir mucho, solo una acotación. También pensar si esa supuesta normalidad que vivíamos no será la falta de una planificación estratégica que nos dejó al arrastre de hechos, ¿no? Llegó un momento en que la planificación tal vez no fue suficiente para que esa dirección o esa orientación de la dirección no nos arrastrara, en realidad, por parte de los hechos mismos, digo, estados cada vez más desiguales en cuanto a su sociedad, la riqueza, no quiero ir a la cuestión de clases sociales y demás, pero sí, siempre es vigente esta idea de la estratificación social, si no será que la planificación no logró ser tan estratégica y en realidad lo que teníamos como normalidad, entre comillas claramente, no fue un arrastre de hechos más que una idea tan planificada, o por lo menos planificó solo un sector y el resto de la sociedad quedó arrastrada a la planificación de un sector, cuáles hechos, digamos, ¿no? Sí, buenísimo, también un poco aportando la misma línea, la reflexión, pensaba cómo en esta idea de normalidad que trae Rocío, cómo está en juego también cierta inercia a volver a esa normalidad, producto de las propias resistencias que nos generan los desafíos de un escenario de alta incertidumbre, ¿no? Fíjense cuando estudiábamos que los principales obstáculos vinculados a las transformaciones, a los cambios, son las propias resistencias de los actores, nosotros estamos expuestos, porque esto es, ¿se acuerdan que era un enfoque sujeto-sujeto, digamos, donde el otro no es un objeto, somos nosotros también quienes planificamos y estamos siendo planificados? Nosotros mismos ejercemos esa resistencia interna porque nos da seguridad a volver a lo conocido, aunque sea malo, ¿no? Y animarnos a pensar un futuro posible, diferente, ¿verdad? Entonces, la principal resistencia es vencer nosotros el temor, pero no es solo vencer la resistencia a pensar algo diferente, sino también canalizarla, encontrar esta visión, ¿no? Y ahí el factor de alto nivel de comunicación, que estábamos hablando de una visión, y esa función, ¿se acuerdan cuando veíamos a Bustelo? Esa entendida la planificación como un diálogo, una comunicación, ¿no? Como un modelo de comunicación. Bueno, entonces encontrar, es un momento, digamos, de oportunidad real, ¿no? Para poder discutir una visión y traer la novedad a todo esto, ¿no? Y no quedar atrapados en todo caso por esa idea de volver a la normalidad porque nos tranquiliza, ¿no? En ese sentido, creo que va por ese lado también, ¿no? Lo pensaba en ese sentido, me motivaba a pensar por ese lado. Sí, mira, Rocío, no estás interrumpiendo, te quiero decir, vos podés interrumpirnos todas las veces que quieras, así que no, y el resto del grupo también, al contrario. No sé cómo estamos ahí con la percepción del resto. Lo que hemos tenido en nuestro mundo, Rocío, hasta este momento, y lo seguimos teniendo, son varios planes en competencia, ¿verdad? Nos venía ganando el sector financiero, ¿sí? El sector financiero nos venía ganando por goleada, digamos, ¿sí? Por eso
también la inteligencia artificial, los sectores de punta. Precisamente por eso, digamos, no hay prioridad del tema del hambre en el mundo, digamos, no es prioritario, ¿verdad? Porque no están colocadas las prioridades, ¿no? Inclusive, compartiendo lo que estamos conversando, me parece que estamos todos... inclusive, a ver, ¿es necesariamente realmente algo nuevo o hay que volver a algunas cosas, digamos, más básicas de la humanidad, ¿verdad? Eso estaba pensando yo también, porque estamos volviendo a incorporar conceptos como limpieza, orden, planificación, solidaridad, cuestiones que por ahí las tenemos en la diaria incorporadas, pero ahora al estar recluido cada uno en su casa, es como que lo estamos viendo desde otro lado y entendiéndolo a la fuerza desde otro lado también. Por eso, claro, Dayana, ahí estaba un poco la idea de que, digamos, a ver, y lo que decía Rubén, un poco, nuestro ámbito del día a día también, digamos, ¿no? Nos interpela, digamos, para ver qué. Yo creo que la humanidad va a tener que pensar un poquito mejor, digamos, atender las necesidades básicas. Hay riqueza en el mundo para que no haya hambre. Podría ser un buen acuerdo para reconstituir, digamos, el mundo, supuestamente esta cosa, ¿no? De el día después de la pandemia, ¿no? Entonces uno dice, pero también, ¿va a haber un día después o va a ser un proceso? Probablemente sea un proceso, ¿verdad? Y haya discusiones de muchas visiones, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahí va a estar un poco la cosa de cómo se organizan las fuerzas políticas, las fuerzas populares. Y ahí sí va a estar en juego la democracia y va a estar en juego también, obviamente, cuáles son, digamos, nuestras metas para la salida de esta encrucijada de la pandemia, ¿verdad? Profe, tengo ¿Sí? una duda. No, en esto que usted decía, y pensando en un texto que había leído de Anfibia, que ahora no se me viene a la mente, pero que charlaba un poco, o ponía en discusión un poco este texto o el libro que había salido, Sopa de Bujón, Sí. por sobre ¿cómo que se dice? Los agoreros o los falsos profetas, decía así, puntualmente. Estaba bueno porque medio como que los tironeaba a los filósofos y los pensadores, y ponía esto que vos decías atendiendo al trabajo y al video que vos nos pasaste con el cual teníamos que hacer el trabajo, y me parece Ajá. que por ahí el hecho de que nos podamos repensar y que podamos gestionar la crisis en la que estamos transitando nos puede permitir dar una idea de cómo puede ser que termine sucediendo o cómo puede llegar a terminar todo esto. Desde mi punto de vista, me parece que el cambio debe ser mucho más radical de lo que nos imaginamos y hay que ver si la gente está preparada, si logra gestionar su crisis interna y externa de su entorno como para poder cambiar esta normatividad que en efecto no la impone, el sistema lo impone a quien tiene más fuerza, ¿no? Hablando mal y pronto. Y creo que, nos decía, el sistema financiero nos está ganando por goleada. Bueno, hoy está en jaque el sistema financiero, pero hay que ver qué pasa después de la pandemia si seguimos rigiéndonos por lo mismo. Entonces, bueno, nada, es un poco para poner en práctica esto que vos planteabas en el video de cómo gestionar la crisis, qué herramientas nos generamos y en base a eso cómo mejoramos todo lo que vendrá. Claro. Gracias, Mati, buenísimo. Sí, 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 estamos en ese proceso, digamos, tal vez un poco las materias como la nuestra, que justamente establecen la relación de tiempo entre pasado, presente y futuro, nos hacen pensar muy fuertemente estas cosas, pero en políticas públicas lo mismo, creo que en economía, digamos, lo vamos a estar trabajando y cruzando con estas mismas cuestiones, con lo cual, por supuesto que allí hay, digamos, toda una cuestión. Y tal vez para pasar, digamos, al próximo momento metodológico, aprovechando esto, ¿sí? Es que decimos que las cosas como son, como las explicamos, las cosas como deben ser, las cosas como pueden ser, ¿sí? Y ahí entramos, digamos, en un juego que realmente decimos, bueno, muy bien, pero entonces, obviamente que la realidad, para que no volver a esa normalidad de la injusticia y del mundo desigual y del mundo de un planeta que se autodestruye, insustentable, ¿sí? Bueno, muy bien, pero entonces no solamente hay que desearlo, no solamente hay que pensar programas, sino que hay que pensar cómo hacemos para remover los obstáculos a ese diseño, ¿sí?
Y justamente en cómo hacemos para remover los obstáculos al diseño es que podemos pensar cómo las cosas pueden ser. Y por lo tanto allí aparece claramente la pregunta de, digamos, ¿cómo vamos a remover las restricciones? Porque ya sabemos que el aparato financiero va a querer seguir estando como estaba antes porque le daba altas ganancias, ¿sí? La estructura de extractivismo, digamos, vamos a tener que discutirla, porque no puede ser que sigamos teniendo en América Latina viviendo exclusivamente de la extracción de nuestros recursos naturales, ¿sí? Entonces, evidentemente, se va probablemente a generar una escala de valores diferentes, ¿sí? Pero además hay cosas que van a suceder independientemente de la voluntad de cada uno de nosotros. Porque un poco los datos que están apareciendo muestran claramente que algunos sectores de la economía, por ejemplo, el sector de servicios, se va a ver altamente, digamos, afectado el empleo y la propia prestación de los servicios. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. Aquí la Cámara de Restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires está pensando que van a abrir los restaurantes, van a separar las mesas y van a impedir la entrada de personas de más de 60 años. ¿Sí? O sea, el sector de restaurantes va a decir, no le damos de comer a personas de más de 60 años, ¿por qué? Porque sería un riesgo para esas personas. Evidentemente, es una actitud absolutamente discriminatoria, ¿verdad? Es decir, es una respuesta que cancela derechos. Por lo tanto, lo que decimos es que hay restricciones para realizar el programa que son de orden político, de orden económico, de orden organizativo, de orden institucional. Es decir, que se van a revisar reglas, muy probablemente, como decía Matías, y hay que ver si toda la sociedad está dispuesta a revisar esas reglas. Lo que decimos es que distinguimos en este momento estratégico un plano más general y un plano más específico, ¿sí? El momento estratégico lo definimos entonces, ¿cómo hacemos que esto suceda? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hacemos que esto que pensamos en el diseño enfrente los obstáculos y salga exitoso al enfrentar esos obstáculos? Es decir, ¿cómo se realiza el plan? A eso le llamamos construcción de viabilidad del plan, ¿sí? Es decir, hicimos el análisis de la situación, identificamos los problemas, pensamos una visión, diseñamos los programas y proyectos y luego tenemos que pensar cómo le construimos viabilidad a ese diseño. Esa viabilidad, obviamente, tiene que ver con el interjuego de la propuesta de gobierno, es decir, qué tipo de sociedad queremos, no aquella normalidad, queremos otra normalidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, qué capacidad de gobierno tenemos, y segundo, qué variables controlamos y qué variables no controlamos. Es decir, justamente, nuevamente, el triángulo de gobierno nos viene a poner los equilibrios y los contrapesos de esos tres puntos del triángulo, esos tres vértices, que nos hacen poner en juego el plan estratégico como un todo, pero sobre todo esta idea de la viabilidad. ¿Por qué esta idea de la viabilidad? Porque la gobernabilidad se puede ir modificando y la viabilidad se construye, no está dada, ¿sí? Quien primero se oponía después puede ser un aliado. Quien primero no entendió después puede entender. Y aquí interpelo la idea de, digamos, la planificación de abajo para arriba, por un lado, y la planificación como una estrategia de diálogo, ¿sí? Es decir, que también podemos pensar la planificación de un modo diferente a como se ha venido planteando en nuestro Estado, por ejemplo, que se ha venido planteando históricamente desde abajo para arriba, ¿sí? Y ahí creo que la universidad tiene un rol importante para jugar, que nosotros como estudiantes y como docentes tenemos un rol importante para jugar en construir viabilidad a esas propuestas de cambio que van a empezar a surgir. Esta viabilidad, digamos, es una viabilidad que se construye en términos políticos, en términos institucionales, en términos económicos, en términos organizativos. Es decir, una complejidad. La viabilidad quiere decir que se controlen las operaciones necesarias para que el plan pueda ir realizándose de manera continua y sostenida en el tiempo. Eso significa construcción de viabilidad. ¿Qué usamos? Usamos grandes estrategias y usamos movimientos tácticos, ¿sí? Entonces ahí lo que decimos es, bueno, la gran estrategia o las grandes estrategias nos aproximan a la visión y las tácticas nos van aproximando a las situaciones intermedias que debemos ir conquistando para poder llegar a la idea de visión o a la idea de objetivo general, finalidad que tengamos el plan. Por ello allí, en la transparencia que estamos viendo,
me voy a permitir recordar la lectura, dice, la construcción de viabilidad se destina a la identificación, el descubrimiento y el diseño, yo diría la innovación, la invención también, de nuevas estrategias a fin de hacer posible la visión, que puede bien ser una nueva normalidad, y para ello, digamos, cómo desarrollamos programas y proyectos que se puedan considerar, digamos, o sea, viables, concretos, factibles, y por lo tanto, digamos, que nos aproximen a poner al alcance de la mano aquella visión o aquella situación, imagen de futuro que definíamos como la visión, ¿verdad? Luego, ahí es una cuestión clave, y solamente lo dejo anunciado como título, esta construcción de viabilidad siempre plantea un juego de actores, como lo advirtió Maxi al principio, ¿verdad? Es decir, aquí la viabilidad tiene que ver qué actores son mis aliados, qué actores se oponen, ¿sí? ¿Qué actores estarían de acuerdo en repensar el sistema financiero? ¿Qué actores están de acuerdo en no volver a un modelo extractivista? ¿Qué actores van a sostener el modelo extractivista? ¿Sí? No sería extraño en América Latina que de vuelta la salida de la crisis se plantee como un modelo extractivista. Es decir, volvemos a acabar, volvemos a sacar oro, volvemos a traer, digamos, el Roundup, el modelo agroexportador, el modelo de monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos. ¿Qué fuerzas sociales van a estar en juego como aliadas y como oponentes a una nueva normalidad, a una normalidad más justa, a una normalidad más sostenible, ¿verdad? Entonces así tenemos un juego político de aliados y oponentes, y es un juego dinámico, ¿sí? Es un juego no estático. Justamente, a veces va costando hacer entender, pero, digamos, este juego va cambiando, ¿verdad? Digo, por ejemplo, mucha gente cuando se planteó la pandemia, la cuarentena, se resistió y seguía saliendo, ¿verdad?, a la calle. Entonces tuvo que poner las fuerzas del orden público y decir, hay pandemia, gente, estamos trabajando sobre un orden público. No es que a mí se me ocurre, a usted se le ocurre. Acá hay un orden público que puso una pauta que es, nos cuidamos todos, y por lo tanto, digamos, se hace cumplir la norma o la pauta de la cuarentena, ¿sí? Ahora se está abriendo esa cuarentena a diferentes actividades y también allí entonces van a aparecer nuevas, digamos, oportunidades y resistencias al juego, digamos, ¿no? De cómo nos cuidamos. Por eso planteamos que esto de, digamos, hay un proceso que se va a ir colocando y ahí cada actor va a ser diferente. No es lo mismo, digamos, las personas de 60 años y más, no son lo mismo los jóvenes, no son lo mismo los niños, no va a ser igual la escuela, no va a ser igual la universidad. Muchas cosas van a cambiar, sobre todo en aquellos espacios en los que estábamos cerca físicamente. Nosotros cuando estamos en un curso presencial, digamos, en un aula, estamos todos a menos de 1 metro, 1,20 m. Y esa circunstancia en el mundo post-pandemia va a ser una circunstancia que no va a ser deseable ni va a ser aconsejada por ninguna condición de salud, por ninguna condición sanitaria. Por lo tanto, el espacio nos está cambiando. Es decir, allí tenemos, digamos, y entro en el último momento de los 6 momentos que nos plantea este autor Mario Rovere, digamos, el momento que llamamos táctico operacional, que allí sí se trata de identificar las operaciones y los procesos concretos de instrumentalización de las estrategias. Es decir, qué instrumentos concretos utilizamos para hacer que las estrategias se vayan produciendo como operaciones controladas, persistentes, permanentes y de algún modo, digamos, también observadas, evaluadas operativamente respecto de su eficacia, respecto de su concreción específica en cada caso. Porque un programa tiene, un plan tiene varios programas, ese plan general a nivel macro tiene varios programas, y luego esos programas tienen el despliegue de instrumentos y de actividades y de operaciones. Llamamos operaciones a las actividades, las tareas que constituyen núcleos para la concreción de un programa, ¿sí? Nosotros, digamos, en este caso estamos viendo operaciones muy concretas, son, por ejemplo, una operación concreta, una estrategia es la cuarentena, pero hay operaciones muy concretas, por ejemplo, que siga abierto los negocios de alimentación, que se reduzca el transporte público, que no vaya la gente a los lugares de trabajo. Y estas operaciones se tienen que ir combinando dinámicamente para poder
permanecer en la cuarentena y para poder salir de la cuarentena. Es decir, que la combinación dinámica de operaciones va a estar todo el tiempo. Y justamente allí, en este momento táctico operacional, aparece un concepto que siempre destacamos, que es el concepto que llamamos de sala de situación, ¿verdad? Que es un concepto interesante porque es un espacio que hoy se está utilizando fuertemente y que estamos, digamos, ahí en el Ministerio de Salud de la Nación, hay permanentemente un monitoreo constante, digamos, de todos y cada uno de los casos que son denunciados en el último centro de salud, en el último hospital del país, y está controlando uno a uno y nos reporta, ¿verdad?, día a día la cantidad de infectados que se han identificado y la cantidad de muertes que se han registrado. Por lo tanto, este concepto de sala de situación es un concepto muy táctico operacional, es un buen ejemplo de lo que estamos viendo, y entonces respecto de lo que va pasando con ese termómetro de la realidad, que es la sala de situación, una apreciación de la coyuntura en el día a día, nos va haciendo tomar decisiones políticas o no, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la sala de situación del COVID-19. Un centro de información, gente que está recibiendo información, un ministro y otros ministros que toman datos, que miran datos y le proponen la toma de decisiones políticas ahí al presidente y obviamente al gabinete. Y obviamente que esta información es la que se comparte con empresarios, con sindicalistas, con todos los actores, digamos, de la economía y de la sociedad, ¿verdad? Entonces, a ver, no sé si alguna pregunta en relación a este tema del momento táctico operacional. ¿Algún agregado? Maxi, Cristian, Rubén. Hay un aporte, Mario, en relación al momento táctico operacional, volviendo sobre algunas cosas que vos dijiste que me parece que son muy interesantes. Primero, cómo se concibe el conjunto de las operaciones en torno a la emergencia sanitaria por coronavirus en Argentina y particularmente todas las acciones de gobierno que se han ido tomando, sobre todo a partir de que comenzó la cuarentena o el aislamiento social obligatorio, como se lo denominó formalmente. O sea, ustedes fíjense que como momento táctico operativo, cómo dialoga, digamos, esta doble dimensión que Robert va a decir, el momento es táctico, porque instrumentaliza estrategias, pero también es operativo porque va poniendo en ejecución programas y proyectos, o en este caso acciones concretas de gobierno. Ustedes fíjense cómo, por ejemplo, en todo momento el presidente aspiró a consensuar con los gobernadores y con los referentes legislativos de la oposición las instancias tanto de diseño en un primer momento del aislamiento, como después la necesidad de ir extendiéndolo en el tiempo, pero también ir liberando paulatinamente algunas actividades o algunos territorios, como parece que va a empezar a hacer de ahora en más. Entonces, en el momento operativo en sí mismo, se fue construyendo, se fue buscando construir un consenso, una viabilidad que dote de legitimidad a las acciones que se van llevando adelante. No porque el presidente no tuviera la autoridad política y las herramientas de gobierno necesarias para tomar la decisión de implementar la cuarentena o el aislamiento, sino porque necesitaba dotar de esa legitimidad para que después la misma fuera acatada y acompañada por los otros decisores políticos. En algún momento en esta cátedra se dijo, la cuarentena es un gran experimento social en el cual estamos insertos en este marco desconocido y de mucha incertidumbre. Y miremos como espejo lo que está pasando en Brasil, donde los gobernadores tomaron decisiones hacia el interior de sus territorios y ante una negativa por parte del presidente, consensuaron entre ellos tomar medidas de protección y de restricción sanitaria. Y cierro pensando esto, recuperando lo que Mario remarcaba del orden público, la necesidad de sostener el orden público. La conceptualización, la palabra orden público aparece en absolutamente todos los decretos de necesidad y urgencia que el presidente ha ido emitiendo en las últimas semanas en el marco de la emergencia sanitaria. Les pido
que si en algún momento tienen la oportunidad, los busquen, los revisen, los lean, no solamente por cómo están construidos y redactados desde el punto de vista administrativo y jurídico, sino porque en todos los decretos se resalta cuando en realidad no sería necesario, porque un decreto de necesidad y urgencia del presidente equivale a una ley, no sería necesario resaltar que es de orden público. Y sin embargo lo hacen, porque en esas normativas se están afectando intereses y se están tomando decisiones que generan impactos importantes en la vida social e institucional de la Argentina. Entonces, en ese reconocimiento, precisamente, se incorpora con fuerza el concepto de orden público, que tiene que ver con validar y legitimar las decisiones del gobierno. Por ejemplo, en lo que pasa con el DNU, que congeló el precio de los alquileres y permitió que se extiendan los contratos hasta el 30 de septiembre. Tal vez preguntas, comentarios. Sí, yo tengo una pregunta. Vamos. Capaz que puede parecer muy tonta, ¿no? Pero No. viéndolo a Vanoli en la imagen posterior y nada, y un poco lo que explicaba Maxi, que se me venía en la cabeza, y después Maxi lo dijo muy bien, esto de cómo el presidente se genera legitimidad para tomar una decisión y que los demás la adopten. Se me vienen dos situaciones a la cabeza. Para ver cómo se implementa una planificación o cómo el gobierno planifica e implementa y a través de qué actores. Una situación es la del cobro de los jubilados que tenía que diagramar ANSES y se armó todo ese tole-tole y por el cual se estuvo hablando durante mucho tiempo y que en gran medida como que picoteó un poco la situación de los ¿cómo es que se llama? La imagen pública del presidente, y la otra es la de Techín, ¿no? Echando a los 1.500 trabajadores. Sí. No sé si porque se me puso en negro la pantalla, no sé si... No, estamos si escuchando. se pudo escuchar bien. Digo, una no haciendo caso, y la otra por ahí mandándose una macana, si se quiere, entre comillas, pero por ahí aplicando mal o entendiendo mal un concepto a la hora de liquidar sueldos o haberes. Bueno, a ver, para tratar de trabajar con los conceptos que venimos trabajando. El pago cuando se habilitó el pago de los jubilados de ese modo fue una operación incorrecta. El objetivo estratégico era correcto, que era Claro. tener a los adultos mayores con su jubilación cobrada, ¿verdad? La operación que intentó implementar ese objetivo fue un desastre, ¿ok? ¿Sí? Más allá de la opinión que nos merezca, estoy tratando de traerlo digamos, esto era un momento táctico operacional. No podía en la mitad de la pandemia generar filas de personas de la tercera edad en los bancos, digamos. Entonces, justamente se volvió para atrás y se apeló, digamos, entonces empezó a ver como herramientas dentro del sistema financiero y dentro del sistema, digamos, dentro del sistema de bancos, digamos, que permitió un flujo diferente de este tipo de operaciones, ¿ok? Pero fíjate, ahí se ve claramente cómo lo que estuvo incorrecto no fue la decisión, sino que lo que estuvo incorrecto fue la operación, ¿sí? La manera táctica operacional de llevar adelante esa decisión, ¿ok? Y lo otro, me parece que son dos cosas diferentes, Matías, ¿está? Porque uno estaba dentro de las decisiones de la órbita del ámbito decisional del gobierno, ¿sí? Y como decíamos, el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, en este gran conglomerado urbano que es el Gran Buenos Aires, viene pagándole a la tercera edad hace años. Por lo tanto, ya debería haber habido conocimiento acumulado de que esto iba a suceder. Por lo tanto, aquí realmente creo que hubo un error, digamos, en la operación política de esto. Lo otro es una decisión de un empresario, ¿sí? Donde todavía no había ningún decreto que prohibiera el despido, ¿verdad? Justamente fue, digamos, a partir del despido de los operarios de Techín, que se sacó un decreto de necesidad de urgencia donde se establecía que no se podía despedir a nadie, digamos, en los próximos 2 meses,
¿sí? Fíjate que esa situación, que fue una situación fáctica, que fue una situación, un hecho de la realidad concreta, generó entonces una normativa que en la crisis lo que buscó proteger fue el empleo y el salario, ¿ok? ¿Sí? Digo, en esas dos, ahí vemos claramente cómo se articulan, digamos, las realidades que son, en realidad, digamos, lo público, el espacio de lo público, el espacio de lo privado. Respecto de las actitudes empresariales, por supuesto que también ahí ha habido, digamos, una gran discusión, y lo que podemos decir es que hoy por hoy, digamos, el gobierno reconoce que se ha cortado la cadena de pagos, es decir, que hay imposibilidad de hacer el pago de los sueldos porque el giro normal de las empresas está afectado por esta situación. Uno podría decir, bueno, pero estas empresas tienen fondos depositados y todo lo que han ganado, pero eso es una discusión, digamos, en otros términos, ¿verdad? Entonces ahí viene la propuesta, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas, y si eso es progresivo o no es progresivo, si eso colabora o no colabora, si eso mejora la situación, en fin, toda la discusión que ya tenemos conocida, ¿verdad? Por cierto que, digamos, fíjense que empezamos a tocar estos temas porque hemos recorrido justamente la idea de la caja de herramientas de la planificación, y con esto iríamos cerrando, ¿verdad? Esta idea de que tenemos en la caja de herramientas un momento de análisis situacional, un momento de investigación de problemas, un momento de construcción de visión y de grandes horizontes, un momento que tenemos que ver que, digamos, diseñamos programas y proyectos, y obviamente después el despliegue de la construcción de la viabilidad. La clase de hoy ha sido de presentación de los momentos metodológicos de la planificación. Si no tenemos preguntas o comentarios a esto, estaríamos dando por cerrada la clase. Vamos a colocar en el campus cuáles son las lecturas que ustedes van a tener que seguir realizando. Si hay alguna consulta, la quieren escribir aquí. Hemos visto que algunos alumnos se han retirado. Si quieren ustedes hacer alguna consulta por el chat, y si no, estaríamos dando por cerrada la clase del día de la fecha. Bueno, entonces muy bien, muchísimas gracias. Con esto cerramos, nos estamos viendo el próximo miércoles. Antes de despedirnos, quería hacer un pequeño, no sé si llamarlo un llamado a la solidaridad. Estamos a la solidaridad entre los estudiantes y entre los estudiantes y nosotros. Estamos viendo que algunos estudiantes no vienen siguiendo, digamos, la clase como habíamos empezado. Vemos que hay algunos que no han venido el día de hoy y tampoco han estado la clase pasada. Por lo tanto, queríamos apelar un poco a si ustedes tienen redes de WhatsApp entre ustedes, entre grupos de estudiantes, que nos ayuden a tratar de identificar por qué algunos colegas de ustedes no han venido a la clase, qué pasa, si están en contacto, si no están en contacto. Todo eso ustedes tienen en el campus ahí ustedes pueden entrar como participantes y mandarnos correos a nosotros, mensajes a todo el equipo docente, y nos van contando, digamos, qué es lo que ven, qué es lo que sienten, porque lo que nosotros no queremos es que se vaya desgranando el curso, ¿sí? Queremos sostener la cantidad de alumnos que iniciaron, y por tanto queremos tener una política activa de ir a buscarlos, de saber qué les pasa, y de que si tienen algún tipo de problema nos cuenten, y entonces nosotros podamos tomar las medidas necesarias para poder abordar esos casos y poder sostener el curso sin que se vaya desgranando, ¿sí? Entonces lo que estamos es como interpelándolas y a que, si ustedes conocen a alguno de los colegas que no están viniendo y que estaban aquí, bueno, a lo mejor sucede que han decidido no cursar la materia, pero queremos saberlo, y está todo bien, pero a lo mejor sucede que tienen un problema que nosotros podemos abordar, y entonces estamos a disposición para eso, ¿ok? Desde ya les agradecemos, y nos parece que es necesario que esta red se active para mantener el grupo inicial, porque aparte nos parece que están muy buenas las participaciones en el campus virtual, y nos parece que estamos haciendo un curso interesante a pesar de las condiciones actuales. Entonces, con esto último, me despido de ustedes, espero que estén muy bien en la semana. Van a estar en el campus las lecturas, y nos seguimos leyendo y seguimos en contacto. ¿Ok? Gracias, Francisco, gracias, Maxi, estamos allá, gracias, Cristian, gracias, Juan,
Gracias, Diana. Chao, Matías. Hasta pronto. Adiós, Rocío, Francisco, Cristian.